Estamos en el viernes 16 de noviembre de 2018. Este es el amanecer que tenemos, el que hemos podido apreciar en este día. Bueno, nos alegra que usted nos acompañe. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad para mostrarle este hermoso amanecer de noviembre, que seguramente si usted se levanta muy temprano, si usted sale a trabajar muy temprano, tal vez por la misma prisa no pudo apreciarlo, pero nosotros se lo presentamos aquí a través de Noticiero Hechos AM. Hoy vamos a hablar con el secretario de Transparencia y Anticorrupción. Hay una cantidad de temas muy importantes que conversar con él, situaciones que están ocurriendo y que han sido noticia en estos últimos días, como por ejemplo situaciones que se han dado desde la Asamblea Legislativa, interrogantes que tienen que ver con un supuesto contrato de una empresa colombiana para proveer de alimentación a los reos. Otro tema importante, los problemas en los que están 17 médicos del sistema de salud que supuestamente estaban cobrando un doble salario. Así que le invitamos a que nos acompañe porque vamos a poner algunos puntos sobre la mesa y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva final, 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 29 años después, el Instituto de Acceso a la Información Pública otorgó un plazo de 30 días hábiles al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para que continúe con las diligencias de búsqueda de los archivos del asesinato de los sacerdotes jesuitas, documentación en poder de la Organización de las Naciones Unidas. Ligado a este tema, recordemos que en 2016 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía en el país. A más de 2 años, el arzobispo de San Salvador reitera que dicha legislación era ilegítima, pues pretendía cubrir todos los casos, incluyendo los de lesa humanidad. Sin embargo, lamenta que hasta el momento no se haya aprobado una ley de reconciliación para lograr una justicia transicional y restaurativa para las víctimas. En otro tema, es importante mencionar que estamos a las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales y es un buen momento para analizar el legado que deja la actual administración en el tema de la lucha contra la corrupción. El Salvador cuenta con un Instituto de Acceso a la Información Pública y una Secretaría de la Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, vetó recientemente un decreto que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y El Salvador fue expulsado del grupo Egmont, organismo que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Mains, exhortó a los diputados a superar el veto presidencial impuesto a la ley de la Fiscalía. Mains asegura que El Salvador no está mandando señales claras para combatir la corrupción. Para hablar acerca de estos y otros temas de coyuntura nacional, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. En este viernes le damos los buenos días a Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Marco, como siempre, un gusto recibirlo aquí en este espacio. Bienvenido, buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí con usted y estar con los televidentes en esta época que es la más linda del año, sin ninguna duda, ¿verdad? Preciosos amaneceres, precioso clima y en medio de una campaña electoral muy caliente. Entonces, ojalá que quede ni muy caliente ni muy frío. Exacto. Marco, vamos a comenzar conversando sobre estos 30 días que le dieron a la Presidencia de la República para presentar los informes sobre la masacre de los jesuitas. Este día se recuerda un capítulo oscuro en la historia reciente de El Salvador, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en el marco de la ofensiva del año 89. Para la UCA, este es un día de recordación y un día de dolor. Para El Salvador en general, este es un día que quedó marcado en la historia y que pues entra dentro de esa parte tan dolorosa que vivió El Salvador en su historia reciente, como fue el conflicto armado. Las investigaciones sobre este caso, pues obviamente no han proliferado debido a las mismas circunstancias que se dieron luego de la firma de los acuerdos de paz. Pero ahora se abre este caso, se reabre algunas heridas y se pide que se dé la información relacionada pues
informaciones o que se tenga desde la Presidencia de la República sobre lo que ocurrió en la UCA en el año 89. Le daban 30 días a la Presidencia de la República para que presentara los informes que tenían o que buscaran la información. ¿Qué nos puede decir sobre este proceso, Marco, que comenzó hace unos días y que ha sido titular, digamos, en diferentes medios? A ver, lo primero que hay que decir, que todos los casos que se cierran mal, tarde o temprano se vuelven a abrir. Eso es una buena lección de la historia. A veces uno cree que está cerrando un caso con una mentalidad de corto plazo porque consiguió los votos legislativos o algo por el estilo, ¿no? Pero cuando un caso no está debidamente cerrado, tarde o temprano se vuelve a abrir. Y eso es el caso de Monseñor Romero, ese es el caso de los mártires de la UCA, ese es el caso de muchos sacerdotes, monjas, celebradores de la palabra que fueron asesinados en el país, y que hay sectores lógicamente dolientes, pero también hay sectores de la ciudadanía y instituciones como la UCA y los jesuitas que no están buscando venganza, lo que están buscando es que la verdad salga a luz. Cuando la verdad sale a luz, como se hizo en Sudáfrica después de la guerra, no se mandó a nadie preso, pero sí se vio de que verdugos y víctimas tuvieran un diálogo, que hubiera un perdón y que la verdad saliera a luz. Y eso es algo que ha planteado el gobierno, es decir, aquí, más que una ley de persecución y cárcel, lo que necesitamos es cerrar debidamente ese capítulo. En lo que tiene que ver con los documentos, a ver, lo que se está pidiendo son los documentos relacionados con la Comisión de la Verdad. Todos sabemos que esos documentos están en Estados Unidos, pensábamos que estaban siendo resguardados en la Universidad de Pittsburgh, y Duca hizo una solicitud de acceso a la información pública. Por cierto, no solo hay malas noticias, sino que también hay buenas noticias. Hoy hay una ley de acceso a la información pública que está siendo intensamente usada por un montón de personas y organizaciones que señalan un antes y después en el país. El gobierno hizo las diligencias, Presidencia hizo las diligencias, las hizo hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Universidad de Pittsburgh la documentación. La universidad respondió que no tenía la documentación, que la documentación está siendo resguardada por Naciones Unidas. Dicho esto, ¿no? Relaciones Exteriores solicitó la información que está siendo resguardada a Naciones Unidas, y estamos a la espera de que se entregue. Lo que el Instituto de Acceso a la Información dijo a partir de una solicitud de una persona de IDUCA, ¿verdad?, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, ¿no?, es que que el presidente continúe con los trámites de búsqueda de los documentos no están en el país, eso era públicamente conocido. Recuerdan los documentos de los acuerdos de paz, que tampoco estaban en Presidencia porque estaban en la casa de un expresidente, y debidamente se está haciendo el proceso, y lo que dice el instituto es muy bien, en 30 días, ¿no? El presidente de la República debe presentar a IDUCA y al instituto dos cosas: los documentos, o bien las certificaciones documentadas de que se están haciendo debidamente los trámites. El entregar la documentación en cuenta no es responsabilidad del gobierno porque no tiene la documentación, depende de Naciones Unidas. El plazo final es el 12 de diciembre hasta ahora, y esperamos que antes del 12 de diciembre Naciones Unidas tenga bien remitir esa documentación a El Salvador. Muy bien, vamos a recordar los datos de lo que estamos hablando. Fue el 16 de noviembre del año 89 que un escuadrón del batallón élite Atlacatl del ejército asesinó a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, así a Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija Celina. De eso estamos hablando, porque se está pidiendo información sobre lo que ocurrió ahí y sobre los datos que podrían estar, digamos, en diferentes manos a raíz de lo que pudo haber ocurrido, y se pedía directamente a la Presidencia de la República que se entregara esta información. Definitivamente creo yo que es un punto importante y que llama la atención de que no haya quedado ningún dato, digamos, en manos de Casa Presidencial, Marco. Bueno, eso habría que preguntarlo de acuerdo a Casa Presidencial en la época en que funcionó la Comisión de la Verdad, que fue en el gobierno del
del expresidente Cristiani. Ahora, el hecho es el siguiente, ¿no? Lo que quedó fue el informe de la Comisión de la Verdad, que está publicado en libros, está en la web, es consultado, es leído por muchísima gente. ¿Qué es lo que no quedó en el país? La documentación de respaldo, los documentos de trabajo, se diría, sí, que utilizó la Comisión de la Verdad. Y dada la inestabilidad todavía del país, tuvieron a bien depositarlos en Estados Unidos, en Naciones Unidas. Y se ha hablado muchísimo de esta investigación, ¿verdad? De quiénes eran los responsables de los crímenes durante el conflicto armado, ¿no? Y bueno, lo que hay es en el país una aproximación sucesiva a la verdad en un montón de casos. Algo interesante que quiero decir es que cuando se dio el asesinato de los padres jesuitas y de las dos personas que trabajaban con ellos, ¿no? De la señora que atendía la casa y de su hija, la casa de los jesuitas, los titulares en los periódicos fueron que la guerrilla los había matado. Es decir, a ver, algunas personas ya no se acuerdan de eso, otros nacieron después, pero la presentación pública inmediata fue que la guerrilla había matado a los jesuitas. Después, rápidamente vieron quiénes estaban ahí y se vio que era el batallón Atracat, y eso no lo discute nadie. Por eso, el caso jesuitas también es importante, por dos cosas: por el caso mismo, por lo que significa en términos de esa época; dos, porque es una prueba del ácido de cómo reaccionó cada actor. La transparencia no es un problema solo del Estado, de los militares, también de los medios de comunicación y de otros actores que muchas veces se prestan o mienten con premeditación y alevosía en función de sus intereses. Y en tercer lugar, es importante porque hace unos meses tuvimos un acto de represión bastante fuerte en la Asamblea Legislativa. De hecho, iba el rector de la universidad al frente de una marcha, ¿se acuerda?, por el derecho al agua. El tema del agua. Hace unos días tuvimos un asesinado en Santa Tecla. Asesinados hay muchos en el país, pero no por represión. Hacía por lo menos 10, 15 años que no moría gente por represión. Murió una persona por represión en Santa Tecla. Hay 20 heridos, de los cuales muchos por bala, ¿no? Y en el día de ayer hay 2 periodistas también que dicen que fueron tratados con violencia, ¿no? Salió un artículo en El Faro y otro en la revista Factum, ¿no?, con respecto a la seguridad de un candidato presidencial. ¿Cuál es el problema? El problema es que no solamente tenemos que cerrar el pasado, tenemos que garantizar que no volvemos al pasado. Entonces, ¿podría marcar esto, Marco, digamos, un retroceso en el sentido de que se vuelve, digamos, a reprimir desde instituciones del Estado mismo digamos, a personas involucradas o que se ven en determinado momento, digamos, en lugares, porque, bueno, en el caso de los periodistas estaban haciendo su trabajo y en el caso de Santa Tecla, pues vemos... También hay un periodista herido. Exactamente, y hay un choque, digamos, hasta cierto punto irregular entre comerciantes con elementos del cuerpo de agentes municipales. ¿Qué es lo que hay en Santa Tecla? Hay un uso desproporcionado de la violencia, ¿cierto? No quiere decir que no se debe poner orden, yo quiero dejar claro esto, pero hay formas de abordar el problema. Yo el otro día escribí en un tuit, mire, digan lo que digan, ya nos habíamos olvidado de estas cosas en el país. Los gobiernos del cambio y el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no tiene un solo caso de represión de este tipo. Parecían cosas del pasado y hoy volvemos. ¿Han habido conflictos? Claro que han habido conflictos con transportistas. Yo he atendido en Casa Presidencial a muchos grupos y he salido a buscarlos y a invitarlos a entrar a Casa Presidencial. Hay sectores que quedan conformes, hay sectores que no quedan conformes con el diálogo, pero una cosa es clara, ¿no? La primera alternativa no es golpear a la gente y menos, quiero aclararlo, disparar con armas de fuego contra la gente, ¿cierto? Eso se llama uso desproporcionado de la violencia, ¿no? Entonces, es claro que este es un problema global, pero yo estaba pensando ayer en un tuit pícaro, que era, a ver, reprimen a la gente frente a la Asamblea Legislativa, reprimen a la gente y hay un muerto en Santa Tecla, reprimen a los periodistas que quieren entrevistar a un candidato y la pregunta es, ¿qué piensa de la violencia en Nicaragua? ¿Cierto? Entonces, realmente
de hecho fue la pregunta ayer en la UCA también, a uno de los candidatos presidenciales, y no decir, uno puede estar muy preocupado por lo que pasa en México, en Nicaragua y en cualquier lado, pero el punto de agenda en El Salvador es no volvamos al pasado, no volvamos al uso de la violencia desproporcionada para responder a los problemas sociales, lo que no quiere decir que la gente que marcha y está en la calle tiene derecho a hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que no se puede hacer es, uno, ¿no?, reprimir sin haber agotado las vías de diálogo con anterioridad. Y segundo, hay que tratar de no hacer un uso desproporcionado de la violencia. Fíjense que les voy a contar una cosa que no es pública. Cuando yo era subsecretario de Hato Ajún, hubo un paro de transporte. Y sabíamos que habían dicho que iban a parar las arterias en determinado lugar. Estaba muy duro la situación. Y Hato se encargó de intercalar carros policiales en las colas de buses para ir deteniendo que no pudieran cortar las vías de acceso, pero no se reprimió violentamente a uno solo de los manifestantes. Hay formas de actuar antes de llegar a determinados actos de violencia y creo que, bueno, no es un caso, son 3 casos en cuestión de 3, 4 meses. Entonces, por favor, no volvamos al pasado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Conversamos aquí en la entrevista de Hechos AM con Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción. Y vamos a hablar de otros temas que también ocupan espacios en diferentes medios de comunicación en estos días. Así que sigan con nosotros, regresamos. Gracias por estar con nosotros en este viernes 16 de noviembre de 2018. Aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción. Estamos abordando diversos temas que están, como decíamos, en las agendas informativas. Secretario, me gustaría que habláramos de una situación que ha salido en estas últimas horas y que ha dado mucho de qué hablar. Desde la Asamblea Legislativa se pide explicaciones de un supuesto contrato para la alimentación de los reos en los penales. Un contrato que se supone que fue suscrito con una empresa colombiana. Ya el ministro de Justicia y Seguridad decía de que no había esto, que se haya dado esto, y que decía que lo que se tiene nada más es un contrato vigente. Pero ustedes, desde la Secretaría de Transparencia, ¿qué tienen que decir sobre esto que está dando mucho de qué hablar y que está sonando? Porque se habla de que podría haber hasta cierto punto irregularidades en el contrato, de que hasta cierto punto es un contrato, digamos, se puede considerar jugoso por la cantidad de reos y por lo que implica prestar el servicio de comida pues a los diferentes penales que funcionan en el país. Bueno, gracias por la pregunta, porque, a ver, nunca deje algo sin responder, porque cuando se quedan las cosas sin responder, aunque la respuesta no sea total, porque uno tiene que tener más información, quedan dudas. El que calla, otorga, dice. Entonces yo creo que está muy bien que el ministro haya salido ayer el mismo día a aclarar esta situación y aclarar en primer lugar que no es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Son 2 diputados, Beltrán Bonilla del PCN y Emilio Correa de Arena. Correa de Arena, que piden explicaciones, dicen que van a proponer en la Asamblea Legislativa una propuesta de convocar al ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, para explicar esta situación, por lo cual me parece bueno que el ministro no espere que lo convoquen a ningún lado, sino que pocas horas después vaya y no solo lo explique en la Asamblea Legislativa, sino que lo explique a la opinión pública en general. Y lo que dicen ellos es que hay una contratación en marcha de una empresa para servir la comida en los centros penitenciarios y que hay personal de cárceles, ¿verdad?, de la administración de centros penales, que viajó a Colombia invitados por una empresa de origen colombiano. De hecho, se dice que la empresa es de origen colombiano y que estaría pues adjudicándose ese contrato para servir la alimentación a los reos. Bueno, entonces, ¿qué dice el ministro? En primer lugar, que no hay ninguna licitación. Falso. Y eso se puede comprobar porque las licitaciones se suben a Comprasal, se convocan públicamente, hay documentación, y cuando el ministro dice no hay ninguna licitación en curso, bueno, me imagino que, mire qué interesante, porque estas personas van a un canal de televisión, a un programa de la mañana, aparentemente listo para esto, lo tiran, a las horas viene el diario de Hoy y batea,
¿no? Y de repente todo el mundo empieza a hablar de que han sido invitados por una empresa dudosa, colombiana, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es cierto. ¿Pero qué hay detrás, no, desde su punto de vista, Marco? Ahí vamos. No hay ninguna licitación. Lo que sí hay, yo ayer estuve hablando incluso con el director Marco Tulio Lima, el director de Centros Penales, ¿no? Me dice, mira, lo que sí está es la discusión que tenemos que mejorar el sistema de alimentación en las cárceles. Eso es definitivo. Ustedes saben de los casos de tuberculosis en las cárceles, de distintos organismos que han señalado que hay que mejorar la atención penitenciaria, ¿verdad? Antes hasta fiestas había a veces en las cárceles, y creo que estas administraciones de cárceles, comparadas con las del pasado, son fantásticas. Y usted me dice, bueno, usted es un propagandista del gobierno. No, miren el programa Yo Cambio. Miren a los presos en situación de libertad relativa, ¿verdad? Cantando para fiestas públicas, atendiendo niños, pintando casas de la cultura, pintando el Rosales, ¿verdad? Es decir, hay un viceministerio de prevención de la violencia. Pero Marco, O sea, la pregunta es, ¿existe o no existe el contrato? ¿Y viajaron o no viajaron los funcionarios? Sí viajaron. Han viajado a Colombia, a Panamá, a México y a Corea. Es más, el director de Centros Penales está ahorita en Corea. ¿Qué es lo que están viendo? Lo que están viendo, ¿no?, son experiencias, y presten atención a esto, en la cual son los presos que producen en cocinas en las cárceles la comida para ellos mismos, utilizando, entre otras cosas, los alimentos que se están produciendo en las granjas penitenciarias, que antes tampoco existían, para mejorar la dieta de las personas encarceladas. En ese sentido, han sido invitados por empresas. En realidad lo de Colombia surge de una presentación en Proezas con distintos ofertantes y potenciales inversionistas. Pero han sido invitados por Naciones Unidas y por otros organismos a los otros países que han sido visitando. No hay ni siquiera convocatoria, no hay términos de referencia elaborados. Lo que hay es la convicción de que se debe mejorar la alimentación en las cárceles. Dos, que teniendo tanta gente presa no hay ninguna razón para que la comida llegue fría y sea elaborada desde afuera, cuando se puede ahorrar dinero y producir los mismos insumos que se producen en cárceles, ¿verdad? Y se están viendo distintas experiencias, y en Colombia se fue a ver una experiencia de ese tipo. Ahora bien, si usted me dice que hubiera una licitación, bueno, dicen, una empresa de dudoso prestigio, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una trama periodística alrededor de este manejo. Pues esperen que se convoque a la licitación y vean a ver quiénes participan. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Quién puede estar preocupadísimo por esto? ¿De cuántos millones estamos hablando del contrato? Creo que estamos hablando de 22 millones de dólares, no estoy seguro. ¿Y quién podría estar preocupado, según usted, Marco? Bueno, a ver, si se está viendo de cambiar el sistema de alimentación en las cárceles, si estamos viendo que es bueno que exista el programa Yo Cambio, que es bueno que los presos elaboren su comida, que mejore su dieta, que no haya tuberculosis en las cárceles, etcétera, etcétera. ¿Quién puede estar preocupado por esto? Bueno, a mí se me ocurre que las empresas que están vendiendo el servicio ahora. ¿Quién lo tiene? Bueno, yo no soy anuente, a mí me parece muy feo esto de que uno aparece en un medio de comunicación, tira un bolazo, y disculpen la palabra, el francés, ¿verdad? Pero tira un bolazo, y después blu, 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 y la gente termina convencida que eso es así. Entonces, yo no tengo una información precisa de cuáles son las empresas que prestan este servicio, y he escuchado sus nombres, quiénes son los accionistas, cómo han manejado, pero ni siquiera... Le voy a plantear la pregunta de otra forma.
¿Considera usted que los diputados, Raúl Beltrán Bonilla en este caso y Emilio Correa, quienes pues tienen cierta trayectoria en medios de comunicación antes de ser diputados, están, digamos, defendiendo algún tipo de interés al presentar esta petición de información y decir que venga a explicar este supuesto contrato o este supuesto viaje que hicieron funcionarios de centros penales para hablar de digamos, de quién va a proveer la comida a los reos? ¿Están movidos por intereses de alguien o de algo? Mire, me parece interesante, yo no había pensado que los dos eran ex periodistas, o comunicadores, ¿verdad? Es decir, a ver, para mí una cosa es clara. Por alguna razón disculpen el francés nuevamente, se arrebataron, ¿cierto? Alguien les sopló que había algo que efectivamente no existe. Yo lo único que digo, por mi experiencia, porque mire que yo recibo muchos avisos, información, ¿verdad? Gente que de golpe aparece y dice, esto es todo corrupción. Y uno empieza a escarbar y encuentra que el que viene con el aviso o la denuncia a veces es más malo que los denunciados, ¿cierto? Entonces, hoy se habla mucho del fake news, ¿verdad? De las redes sociales, de poder discriminar lo que sea. Lo primero, las personas que manejamos información tenemos que ser muy serias. Pero los diputados, en este caso Correa y Beltrán, ¿considera usted que están jugando con la fake news también o noticias falsas, como lo llama Donald Trump? Yo lo que creo, que lo lógico es que los periodistas le pregunten a los experiodistas de dónde sacó usted la información. A ver, dice el ministro que no hay esto y dice que quieren mejorar esto. ¿Cuál es su preocupación? ¿Por qué habiendo tanto asunto no espera que se llame la licitación? ¿Verdad? Es decir, a ver, todos tenemos que ser transparentes, ¿verdad? No es solamente que tiene que ser transparente el ministro. Entonces, yo le hago una exhortación a los diputados que aclaren un poco, ¿cierto? Han sido desmentidos por el ministro, ¿no? Esto es muy interesante porque la ciudadanía tiene que escuchar las distintas campanas antes de formarse una opinión. Muy bien, hay otro tema que me gustaría que me diera su opinión. 17 médicos han sido sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental por supuestamente cobrar dobles salarios en el sistema de salud. ¿Qué dicen ustedes desde Transparencia sobre este tema que obviamente ayer se le preguntó a la ministra Violeta Mengíbar y decía de que todavía tenía que leer los informes que habían sobre esto para ver si no hay otros casos en los que también se dé esta situación o posiblemente se esté dando esta situación de que personas estén cobrando dos salarios, en este caso en el sistema de salud? ¿Qué tiene que decir Transparencia sobre esta situación que también pues obviamente entra a la opinión pública en estos días? Bueno, este es otro caso interesante, pero miren qué interesante. A ver, en El Salvador nos podemos morir de infarto, ser asesinados, pero de aburrimiento no se muere nadie. Aquí pasan cosas todos los días, y eso alimenta una permanente discusión pública. Un entrevistador, ¿no? Me decía justamente que El Salvador debe ser el país en América Latina que tiene más programas de opinión. Yo he estado en otros países, pongo la televisión a la mañana y hablan de cocina, de moda, pero esta modalidad de programas de entrevistas es muy propia de El Salvador y yo creo que es excelente, ¿verdad? Porque de alguna manera señala de que alguien me dijo también que el problema en El Salvador es que como no teníamos tantos artistas como los mexicanos y no hay de quién hablar, mejor hablamos de los políticos y de los funcionarios. Pero una cosa es cierta, ¿no? Hay discusión permanente, pasan cosas permanentemente y eso es bueno para la transparencia. Antes no se hablaba públicamente tan claramente de estos casos. Y es claro que los casos deben ir al Poder Judicial, deben ser investigados, Fiscalía tiene que jugar su rol, también el gobierno y los funcionarios deben rendir cuentas, pero una cosa es clara, nadie sustituye a la ciudadanía. La gente tiene derecho a saber y debe tener, y esto solo se hace aprendiéndolo, la sabiduría de ir contrastando para formarse su propia opinión. En este sentido, ¿no? Tenemos como antecedente que hubo un conflicto de los médicos del Rosales, ustedes saben que han sido terriblemente críticos con el gobierno y con la ministra, ¿no? Porque al comienzo de esta gestión, la ministra tuvo a bien exigir que los médicos del Rosales, igual que los médicos en todas las instalaciones de este país, ¿no? Marcaran tarjeta. No sé si lo recuerda. Y hubo sí, claro, un levantamiento de algunos médicos que salieron en televisión y en los periódicos acusando al ministerio que no hay que marcar tarjeta, que no hay que... Es decir, que los médicos tenemos una situación especial, etcétera, etcétera. En el 2016,
Mirando esto, encuentro un artículo del diario de hoy, donde el sindicato del Rosales, también en títulos grandes, dijo que había un ataque al sindicato y a los médicos porque una denuncia anónima en el Tribunal de Ética Gubernamental dijo que comprometía a 74, no 16, 74 en aquel momento, médicos del Hospital Rosales, y que eso era una muestra del ataque, ¿verdad?, que había contra el sindicato. Por supuesto que esto fue ampliamente publicado, ¿verdad?, por el periódico al que hice mención. Bueno, el Tribunal de Ética hizo sus investigaciones, lleva su tiempo, ¿no? Las hizo, quiero decir algo a favor del Tribunal de Ética, las hizo en silencio, ¿cierto? No dio bolazos, no, tranquilo, es decir, hizo la investigación y resulta que surgen dos noticias. En primer lugar, 58 médicos que aparentemente fueron denunciados, efectivamente no cobraban doble salario. Si teníamos 74 y hay 16, aplausos a los 58 médicos que aparentemente no abusaron de la administración pública. Hay 16 médicos, habría que ver los nombres, ver si están en el sindicato, etcétera, etcétera, que sí efectivamente aparecían trabajando al mismo tiempo en dos lugares. Que era lo que había dicho el ministerio por la necesidad de marcar tarjeta, ¿no? Entonces, obviamente el Tribunal de Ética sanciona a estos 16 médicos porque logra comprobar, puede haber que de los otros médicos no se pudo probar, ¿no?, que efectivamente estaban como trabajando en dos lados al mismo tiempo, y ustedes sabrán, amigos, que ni usted ni yo podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces se procede a sancionar. Pero lo más interesante, para terminar esta historia, el mismo periódico que publicó esto en letras grandes hoy no dice nada. O sea, que es una maravilla, porque en realidad que demuestra que la transparencia es un reto de toda la sociedad salvadoreña. En primer lugar, de los representantes públicos, porque son electos directa o indirectamente y tienen doble responsabilidad. Pero también de los sindicatos, también de los medios de comunicación. O sea, en realidad, y eso lo vamos a ver ahora que hay campaña política, ¿verdad? En realidad, cada país tiene el Estado que ha formado. Cada país tiene los representantes políticos. A ver, los políticos no los produce un repollo, los políticos salen de la sociedad, los alcaldes, los diputados, yo mismo. Somos un reflejo de la sociedad que nos produce. Y cuando hay problemas serios como la corrupción, como la falta de transparencia, como la violencia, entonces uno se debe preguntar cuál es la causa. Y realmente la causa muchas veces no está solamente en la moral o en la bondad o maldad de las personas, sino en determinadas reglas y transacciones, ¿no?, que producen efectos negativos para la sociedad. Ahora bien, me gustaría cerrar este espacio de entrevistas, Marco, con una interrogante. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Mains, en diversos momentos ha dicho que El Salvador no está dando señales claras de lucha contra la corrupción. Esto al opinar sobre diferentes situaciones que se suscitan en diferentes, digamos, instituciones del Estado, en diferentes momentos en el que situaciones como las que hemos mencionado salen a la luz. Aparece la embajadora y dice, mire, a pesar de todo lo que se está haciendo, pues El Salvador todavía no está dando señales claras de lucha contra la corrupción. En este caso, usted es el secretario de Anticorrupción de la Presidencia de la República. ¿Qué dice ante estos señalamientos que en determinado momento hace una diplomática que hasta cierto punto pues tiene cierta influencia en la vida y en la opinión pública de este país? Bueno, te agradezco la pregunta porque la vez pasada, la última vez que estuve aquí, me hiciste una pregunta también referida a la embajadora de Estados Unidos. Yo respondí respetuosamente y al otro día en la prensa gráfica vi una página completa diciendo que el secretario de Participación contradecía o algo por el estilo, se oponía a la embajadora de Estados Unidos. ¿Cierto? Que yo tuve que aclarar en un artículo de Transparencia Activa y algunos tweets que es incluso contrarresté lo que efectivamente había dicho yo este programa versus el título y el manejo periodístico. O sea que cuidado, ¿verdad? Es decir, esto pasa permanentemente. Entonces, lógicamente, cuando tú me vuelves y me haces una pregunta, yo lo pienso 3 veces y lo que quiero decir es muy claro.
En todos lados se cuecen habas y en casa, caceroladas. ¿Cierto? Es decir, yo respeto mucho a la embajadora, pero en última instancia los embajadores son representantes de su país en otro país. Y lógicamente, así como ni que ningún medio le pregunta a la embajadora sobre los casos que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Con el presidente, etcétera, etcétera, ¿qué le puedo contestar yo? Bueno, en todos lados se cuecen habas y en casa caceroladas. Muchísimo respeto a la embajadora de Estados Unidos, pero es la embajadora de Estados Unidos, como está el embajador de Francia, el embajador de Inglaterra, el embajador de Brasil o la embajadora de Brasil, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿no? Estados Unidos tiene una historia antiquísima de relaciones con El Salvador. Y acá ha habido una corrupción galopante. Bueno, la pregunta es, ¿por qué justamente ahora esta locura? Por la lucha contra la corrupción. Y antes no la veíamos, antes no sabíamos que esto existía, o era que antes era funcional a determinados intereses y relaciones. Entonces, yo creo que con mucho respeto, lo vuelvo a repetir, no solamente por la embajadora, sino por cualquier otro embajador, y espero que ningún medio, y si lo hace, invítame para hablar del punto, ¿no? Claro. Es decir, utilice eso para tratar de contraponer a un funcionario con un embajador de cualquier país, ¿no? Pero, lógicamente, cada uno debe jugar su rol y debemos ser medianamente transparentes. Yo me siento, quiero repetir diciendo, absolutamente orgulloso de ser salvadoreño. Yo siempre digo, nací en Uruguay, ahí tengo el ombligo. Al país que le estoy más agradecido es Suecia, porque me sacó de una situación muy difícil, y el país de mis amores es El Salvador. Y ustedes saben que no hay amor más fuerte que el amor construido. Tengo 34 años en El Salvador, mucho más años que todos los salvadoreños que tienen menos de 34 años, ¿no? Y realmente me siento absolutamente orgulloso y digno en El Salvador, y creo que este es un sentimiento que debemos compartir todos los salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien, secretario, gracias por estar aquí, gracias por venir a darnos opinión sobre diversos temas y como usted dice, dejamos la invitación abierta para recibirlo nuevamente, para que hablemos sobre situaciones que tienen que ver con su trabajo, con transparencia y anticorrupción. Gracias por estar aquí, Marcos Rodríguez. Gracias a ti, y una cosa es cierta, en este maravilloso país nadie se aburre. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Hechos AM.